la teoría. Así que bueno, vamos a seguir ahora entonces. Todavía hay alumnos que todavía deben estar en la clase de técnicas digitales, porque siempre son de quedarse un poquito más tarde la gente de técnicas digitales. Hay que recordarle a Quique que la clase termina antes. A las 21 y 15. Pasa algo parecido los jueves. Mañana hay mesa 2. Y el próximo miércoles hay mesa 3. Sí, mañana tengo mesa. Creo que sí, yo tengo mesa mañana. Bueno, no sé si vos tenés mesa o le vas a dar la... No sé los chicos cómo, porque por ahí algunos rinden, entonces... sí. Bueno, de todos modos le podés subir para que lo vayan viendo. Bien. El práctico y subirlo. Si hay algo, exactamente. Si hay algo extra. Y la próxima clase ya vemos de terminar con el práctico, de que ellos lo vayan viendo y... Así es. Bueno, no todos los prácticos los vas a resolver, hay algunos prácticos que ellos lo tienen que analizar. Sí. La mejor manera de aprender es que lo realicen ellos y que consulten más bien las dudas que puedan tener. Exactamente, sí. Exactamente. Porque a veces cuando uno le hace todos los ejercicios, lo copian y no lo aprenden y después, recién cuando van a hacer la evaluación, recién se ponen a verlo. Entonces, exacto, así pasa, verás. La mejor manera es que ellos primero se golpeen, como para que lo analicen y sí, es la mejor manera de aprender. Bueno, de todos modos yo ahora les voy a dar algunos ejercicios modelo para que lo vean, cómo es la técnica de resolver. Es cuestión, digamos, de tener práctica nada más, no son ejercicios complicados. A simple vista uno lo ve, digamos, que son medio complicados, pero cuando se toma el trabajo, digamos, de analizarlo, es cuestión de practicar. Bueno, ya tenemos 20 alumnos. Vamos a empezar entonces. En realidad son más de 40 alumnos los en el curso, pero o puede ser que estén estudiando para rendir mañana, o en la otra materia, en técnicas digitales, lo están reteniendo los alumnos. Eso puede pasar también. Sí. Bueno, buenas noches, alumnos. ¿Me están escuchando bien ustedes? Buenas noches, profe. Sí, profe. Bien, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, antes que ustedes me pregunten, yo sé que estoy en deuda con ustedes. Todavía no les corregí la evaluación. Estoy un poco medio complicado la semana anterior y esta semana. Así que voy a hacer todo lo posible para que la próxima semana lo tengan ya el resultado. Y a partir de que yo les dé la nota, recién una semana después van a hacer el recuperatorio, ¿de acuerdo? Así que, de todos modos, bueno, tienen trabajo para hacer, así que, y a medida que ustedes vayan viendo más la materia, se van a ir familiarizando más todavía con los amplificadores operacionales. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver una extensión de lo que es los circuitos realimentados. La clase anterior nosotros habíamos visto circuitos realimentados, un cuadripolo activo realimentado con un solo lazo de realimentación. El tema es que la mayoría de los circuitos, bueno, pueden tener uno o varios lazos de realimentación, ¿sí? Y también nosotros vimos la realimentación negativa.
Cuando tenemos varios lazos, puede haber un lazo de realimentación negativa, pero también puede haber un lazo de realimentación positiva. Por lo tanto, entonces, ya cuando hay varios lazos de realimentación, para que el circuito sea estable, que ya vamos a ver más adelante, estabilidad del circuito, debe prevalecer la realimentación negativa, ¿sí? Es decir, puede haber lazo de realimentación positivo y lazo de realimentación negativa, pero para que sea estable el circuito, debería prevalecer la realimentación negativa, ¿sí? Cuando un circuito con realimentación, con varios lazos de realimentación, prevalece la realimentación positiva, el circuito se torna inestable y comienza a oscilar, ¿sí? Generalmente, a veces cuando siempre uno tiene la frase que cuando uno quiere hacer un amplificador, la realimentación debe ser negativa para poder controlar la ganancia. Pero por esas cosas de la plaqueta, cuando uno hace el PCB, a veces no tiene en cuenta las realimentaciones que se pueden producir y el circuito se torna inestable, ¿sí? Ya que cuando uno hace las pistas, puede introducirle inductancias y capacidades al circuito y entonces se puede llegar a ser un circuito inestable. Por eso es que cuando uno dice, cuando uno hace un diseño de un amplificador, casi siempre para alguna frecuencia entra a oscilar ese circuito, que es justamente lo que no queremos, ¿sí? Y a veces cuando uno proyecta un oscilador, no oscila, se mantiene estable sin oscilar. Bueno, son esas cosas del diseño, ¿sí? Así que, bueno, hay que tener en cuenta esto, que un amplificador debe tener realimentación negativa y un circuito oscilador debería prevalecer la realimentación positiva. Entonces, muchas veces se produce realimentaciones positivas cuando uno hace el PCB, es decir, la placa, ¿sí? Le introduce, si no tenemos en cuenta a veces o si no tenemos en cuenta los criterios para hacer el diseño de una placa, podemos introducir inductancias y capacidades que puede llegar entonces para alguna frecuencia, el circuito puede entrar a oscilar. Vamos a ver ahora, ustedes ven acá un cuadripolo activo, ya con el diagrama de flujo realizado, ¿sí? En este caso nosotros tenemos nuevamente la entrada, es la X, y tenemos la variable de control, que es phi, y la variable controlada, o el generador controlado, épsilon, y luego tenemos la salida de ese cuadripolo activo. También tenemos el camino de fuga, que quiere decir, es la malla que pasa directamente a la salida sin que intervenga la variable de control y el generador controlado. Por lo tanto, tenemos este camino de fuga que es el camino D. Como ustedes ven acá, tenemos varios caminos C1, C2, C3, CN, que son lazos de realimentación, ¿sí? Estos lazos de realimentación puede ser que sean negativos o puede ser que también sean algunos positivos o sean positivos, ¿sí? Lo que nosotros buscamos para que un circuito sea estable es que este lazo de realimentación, la sumatoria de todos los lazos me dé un lazo negativo para que el circuito sea estable. Si la sumatoria de todos los lazos me da una realimentación positiva, el circuito va a llegar a oscilar. Es decir, se torna inestable para alguna frecuencia y entra a oscilar. Y ya lo vamos a ver entonces más adelante en la otra unidad, donde vamos a ver justamente estabilidad del circuito, que probablemente también lo estén viendo anterior al circuito 2, ustedes con el ingeniero Galve. Allí también ven ustedes cuadripolo activo, ¿sí?
Y bueno, ahí también van a ver un tema que es oscilador. Nosotros apuntamos justamente en el último tema de la materia, vemos osciladores. Nosotros apuntamos a los osciladores realizados con un amplificador operacional. Como los amplificadores operacionales no tienen ancho de banda muy elevado, entonces los osciladores que nosotros vamos a ver son de frecuencia relativamente baja, es decir, son osciladores que pueden llegar a lo sumo hasta el megahertz. No como van a ver ustedes después en aplicada 3, ven los osciladores justamente de radiofrecuencia. Esos osciladores ya no son con amplificadores operacionales, son más bien con transistores o algún circuito que tenga un lazo de PLL para que justamente la etapa de salida, que va a ser un VCO, un oscilador que también es un oscilador con transistores de radiofrecuencia, pueda entonces oscilar en frecuencias elevadas, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver entonces este circuito más bien en baja frecuencia. Entonces vemos acá que en este cuadripolo nosotros tenemos que la salida la salida I es el producto de epsilon por B más el producto de X por D. Y que la salida del generador controlado epsilon es pi por A, ¿sí? Ahora, la variable de control le llegan varios caminos. Fíjense en que a la variable phi le llega el camino E, que va a ser justamente E por X, más epsilon por C1, más epsilon por C2, más epsilon por C a la N. Por lo tanto, decimos que a phi le llega la sumatoria de todos los lazos de realimentación. Acá lo tienen ustedes. Fíjense en que epsilon es la salida del generador controlado y entonces la sumatoria de todos los lazos multiplicado por phi me da justamente esta sumatoria. Por lo tanto, el GL, la ganancia del lazo, va a ser, la ganancia del lazo es, fíjense en que phi por A, tengo el valor de la salida del generador controlado, pero luego se realimenta por varios caminos. Por lo tanto, tenemos entonces A por C1, A por C2, A por Cn, ¿sí? Va a ser la ganancia de lazo. Por lo tanto, entonces tenemos que GL es A por C1 más la sumatoria de todos los lazos de realimentación. Si simplificamos esta expresión, directamente ponemos sumatoria desde el camino 1 hasta el camino n, ¿sí? Por lo GL sub I. Entonces, la expresión general que nos queda ahora es la misma que teníamos la clase anterior, es decir, la transmitancia de un circuito realimentado con varios lazos de realimentación va a ser la transmitancia del camino directo, que es TCD, transmitancia del camino directo. Fíjense que esta no cambia. La ganancia no cambia, ¿de acuerdo? Porque lo que cambia va a ser la ganancia de lazo. Más el camino de fuga, pero acá va dividiendo justamente la ganancia de lazo. 1 menos GL ahora se reemplaza por 1 menos la sumatoria de todos los lazos de realimentación. Entonces tenemos este circuito, entonces con varios lazos de realimentación. Lo único que cambia en la expresión de la transmitancia es la sumatoria de todos los lazos. ¿Sí? Bien, bueno, acá hay un ejemplo
de esta teoría, dice, es un circuito regulador de corriente. Nosotros tenemos acá, fíjense, esta es una realimentación. Por este lado tenemos una realimentación positiva y por este otro lado tenemos una realimentación negativa, ¿sí? Por lo tanto, dice que la ganancia, dice, en consecuencia, para que el lazo que reingrese en la pata negativa del amplificador operacional, se tiene que GL1 es 1 por menos A. Fíjense en que acá no hay resistencias. Este lazo es un lazo que después, o al menos nosotros lo vimos, que cuando hay una salida realimentada directamente al pin inversor, es un lazo de realimentación unidad. Por eso es que cuando nosotros tenemos una realimentación de este tipo y la señal está entrando por el pin no inversor, la ganancia de este circuito, ¿a qué es igual? Es igual a 1 más la realimentación, la resistencia de realimentación sobre la R1. Pero cuando nosotros tenemos acá esto, directamente la resistencia de realimentación vale 0, porque esto es un cortocircuito. Por lo tanto, entonces la ganancia de este lazo me da justamente 1 por menos A. Bueno, fíjense en acá que dice regulador de corriente. Una forma de abrir el lazo es justamente cortarlo acá, abrirlo y reemplazar por la impedancia que tengo. Si yo abro acá, la impedancia que yo veo desde este punto para acá, para reemplazar esto, es RA más RL, pero RL está en paralelo con todo esto que está acá. ¿Sí? Con esta impedancia que es RC, desde acá hasta acá RC y desde acá hasta acá RB. Y de este lado, o sea que yo de este lado veo qué impedancia. Bueno, no tengo una impedancia porque acá este es un amplificador ideal. Por lo tanto, el generador controlado en serie debería tener la resistencia R0. Pero en este caso, como es ideal, R0 vale 0. Por lo tanto, entonces, la ganancia de lazo, pongo 1, por A tengo la tensión acá, es decir, si pongo un 1, multiplico por la ganancia de este amplificador, ya tengo la salida A por 1, perdón, por A, que es la salida del generador controlado. Y ahora veo el lazo de realimentación. Por lo tanto, si ustedes ven acá, la tensión sobre la suma de esta resistencia más el paralelo que tengo acá, ¿sí? Me daría entonces el valor de la corriente multiplicado por el paralelo que tengo acá, me daría justamente el valor de la tensión en este punto, ¿sí? Corriente entonces, tensión sobre la impedancia que tengo acá es la corriente que circula, multiplicado por la impedancia que tengo acá es la tensión en este punto. Y la tensión en este punto entonces es entonces la ganancia de este lazo va a ser esta expresión. Por lo tanto, si sumamos los dos lazos, me queda menos A más A por RL sobre RA más RL, ¿sí? Y de acá, entonces, vemos, para hacer el cálculo de la transmitancia del camino directo, bueno, ya tenemos acá el circuito abierto. Va a ser, entonces, la tensión de referencia, es la entrada ahora, la tensión de referencia, fíjense, que yo acá tengo un divisor de tensión, ¿sí? Entonces, tengo un RB y un RC.
Entonces, la suma de estas dos es la corriente multiplicada por la RC, es la tensión que yo tengo en este punto. Y esa tensión que yo tengo en este punto, como acá yo tengo un lazo de realimentación, unidad, el valor entonces va a ser de la impedancia, de la transmitancia, perdón. Y acá, si ustedes se fijan, se divide en dos caminos. Un lazo que va por este camino y otro lazo que va por acá. Entonces, si nosotros entonces tenemos ya la tensión acá en este punto, lo multiplicamos por A, tengo la tensión en la salida del generador. Por lo tanto, entonces, esta tensión que yo tengo acá, ve su tensión de referencia sobre la suma de RB más RC, es la corriente que circula por acá. Multiplicada por la RC es la tensión que yo tengo en este punto. Esa tensión multiplicado por la ganancia del amplificador, tengo la salida del generador, que es lo que tengo acá. Y ahora, la salida entonces es una RA más RL, es la corriente que circula por acá. ¿Sí? Fíjense que acá yo tengo que encontrar el valor de la corriente de salida. Por eso es que acá no es la tensión, sino que es una corriente. Es decir, la corriente que circula por acá va a ser justamente esta tensión sobre la suma de estas dos resistencias, me da el valor de la corriente. Y el camino de fuga, ya habíamos dicho que cada vez que consideramos un amplificador ideal, la R0 vale 0, por lo tanto, no va a haber camino de fuga, ¿sí? Porque este punto va a estar puesto directamente a masa. Entonces, si reemplazamos, me queda esta expresión. La transmitancia en camino directo es lo que tengo acá, 1 menos la ganancia de la sumatoria del lazo, donde acá ya tengo un lazo negativo y un lazo positivo, que es este lazo positivo. Bien, si resolvemos y A, que es la ganancia del amplificador en cadena abierta, que es un valor que ya vimos, vale aproximadamente 200.000 veces para un amplificador operacional. Si lo hacemos tender a infinito, me da esta expresión, que la ganancia de este circuito va a ser la relación de esta resistencia. Fíjense que acá la transmitancia es la corriente de salida, la corriente I, sobre el valor de la tensión de referencia. Entonces me queda la relación de la resistencia del divisor que tengo acá y de la tensión, la resistencia en la salida, que la RC y RA es el divisor, este es un divisor de tensión, corriente sobre la suma de estas dos resistencias por RC, que la tensión de entrada es esta, sobre 1, la resistencia RA. Bien, acá nosotros podemos también considerar este cuadripolo, ¿sí? Y este cuadripolo, fíjese que ya tiene varios caminos de fuga, tiene varios lazos de realimentación, como vimos anteriormente, pero ahora también tiene varios caminos, desde X hasta phi, y desde épsilon hasta I. Por lo tanto, si nosotros entonces analizamos qué es lo que le llega a phi le llega X por la sumatoria de todos tus caminos.
es decir, X por E1 más X por E2 más X por E a la N. Y de acá, ¿qué le llega a phi? La sumatoria de phi por C1, de epsilon por C1, de epsilon por C2, más epsilon por C a la N. ¿Sí? Lo mismo vemos acá. Ahí, ¿qué es lo que le llega ahí? X por D1 más X por D2 más X por D3 y así hasta X por D a la M. Y además le llega varios caminos. Entonces voy a tener epsilon por B1 más epsilon por B2 más epsilon por B a la J. ¿Sí? Entonces tengo varios caminos, por lo tanto ahora la expresión de la transmitancia queda entonces, seguimos aplicando la misma ecuación, transmitancia en camino directo sobre 1 menos la ganancia de lazo. Pero ya vemos que cuando hay varios caminos de realimentación, estos son los caminos de realimentación, es 1 menos la sumatoria de la ganancia de lazo. Pero ahora yo tengo varios caminos de la transmitancia directa. Solamente acá tengo un solo camino en A. Aunque A también hubiera podido ser A1 más A2. Por eso es que yo acá tengo entonces la sumatoria de los E, de los caminos E, más la sumatoria de los caminos B, ¿sí? Más el camino de A. Por eso es que tenemos esta expresión. Si ustedes se acuerdan, la transmitancia en camino directo era E1 por A, mejor dicho, E por A y por B. Esa era la transmitancia del camino directo. Entonces ahora tengo la sumatoria de E desde 1 hasta N, hasta H, perdón, por la sumatoria de B1 hasta BJ, todo por A. Y me da entonces ahora esta expresión, ¿sí? Si nosotros reemplazamos en esa transmitancia de camino directo, tendría A por la sumatoria de E desde 1 hasta H, por la sumatoria de P sub I desde 1 hasta J, todo sobre 1 menos la ganancia de lazo que A por la sumatoria, acá hay un pequeño error, no es la sumatoria de E, sino es la sumatoria de C, ¿sí? Ganancia de lazo. ¿Aclaró? Más la sumatoria de todos los caminos de fuga. Por eso que tenemos entonces desde los D sub I, desde 1 hasta M. Bueno, eso es lo que, esta sería la expresión general para un circuito realimentado, entonces que tenemos ya varios caminos de fuga, varios lazos de realimentación, tendríamos esta expresión general. Bueno, acá hay un circuito que yo antes de darle este circuito vamos a ver algunos circuitos más simples para que ustedes se vayan familiarizando con este tema. Y también vamos a tocar un ejercicio, digamos, vamos a ver ejercicios donde ya intervienen más de un amplificador operacional. Bueno, ustedes tienen ahí en la pantalla un circuito, en este caso es un circuito que tiene un solo lazo de realimentación desde la salida a la entrada. Fíjense que este lazo de realimentación lo da la RF, la resistencia de realimentación. Tenemos un circuito acá que si ustedes lo analizan por separado a este circuito, es un circuito integrador. Ya habíamos visto nosotros
que un circuito que tiene un capacitor de realimentación y tiene una resistencia de entrada es un circuito de un circuito integrador. Y tenemos acá la resistencia justamente para evitar entonces que cuando el capacitor se quede cargado, este se va a descargar. Por lo tanto, esto es lo que habíamos visto nosotros como la constante de tiempo. De todos modos, cuando hagan la práctica, ustedes se van a dar cuenta porque es importante ponerle esta resistencia en paralelo al capacitor, porque si no lo descargamos al capacitor, entonces va a haber algún inconveniente en el circuito integrador. Por eso que el circuito práctico tiene el capacitor en paralelo con la resistencia. Este otro que está acá, en la cadena, fíjense en que todo esto está en serie, por lo tanto yo tengo que analizar la impedancia la transmitancia del camino directo es la ganancia desde acá hasta acá. Este es un circuito, un amplificador inversor, cuyo valor vale 1, la ganancia, porque es R sobre R. Y acá tengo otro circuito integrador y luego tenemos la realimentación hacia la entrada. Entonces, vamos a calcular la transmitancia del camino directo. Para calcular la transmitancia del camino directo, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cortar el lazo de realimentación y reemplazar por las impedancias que veo. Entonces, si yo corto acá, veo la impedancia que tengo para acá, la tengo que poner de este lado. Y la impedancia que veo para este lado, la tengo que poner de este otro lado. ¿Sí? Entonces, al cortar la resistencia, como este es un amplificador ideal, el que tenemos acá, la R0 vale 0, es decir que en este último amplificador operacional está puesto a masa la salida. ¿Sí? Si yo lo veo entonces, como la R0 vale 0, está puesto a masa. Por lo tanto, esta impedancia que yo veo desde acá para acá, es solamente la RF y esa resistencia la tengo que poner acá. Entonces, si a esa resistencia la pongo acá, es lo mismo que la traslado para acá y la pongo ahí a la a la impedancia que yo veo, ¿sí? En este caso pusimos una impedancia Z', pero en realidad es entonces la RF solamente. Y para este lado, ¿con qué lo voy a reemplazar? Bueno, para este lado, fíjense que si yo lo analizo, ¿sí? Tengo entonces que ponerle acá una impedancia Z, y esa impedancia que yo veo desde acá para acá es esta RG, y acá esto está masa, ¿sí? Y este es un circuito abierto. Entonces, podemos decir entonces que la impedancia que yo veo desde este punto hasta este punto es la impedancia que parado acá veo qué impedancia veo. Por lo tanto, le ponemos la impedancia Z. En este caso, la impedancia Z', que es esta que está acá, no interesa, dice, saber en el punto A, ya que acá consideramos tierra virtual, ¿sí? Cuando nosotros consideramos tierra virtual, como este punto está a masa, ya habíamos dicho nosotros que si la corriente acá es un amplificador ideal, la corriente acá que está entrando, la operacional es 0, pero también como la ganancia tiende a infinito, un pequeño valor de tensión acá me da ya una tensión apreciable en la salida. Por eso es que este punto es como que está, es un punto que tiene el mismo potencial prácticamente entre este punto y este punto, ¿sí? Por eso que decimos es como que tan corto, sabemos que no es tan corto porque esta impedancia es infinita, pero como la diferencia de potencial es tan pequeña, casi nula,
es como que este potencial de masa está puesto acá. Entonces decimos, si entonces consideramos tierra virtual, por más que yo tenga cualquier resistencia puesto acá, esta no interviene en el cálculo, ¿sí? Porque este punto está puesto acá, al mismo potencial. Entonces, haciendo esa salvedad, yo puedo ver entonces que la impedancia, la transmitancia del camino directo va a ser justamente la salida sobre la entrada, ¿sí? La tensión B sub S sobre la tensión P sub G. Bien, acá está entrando por el pin inversor. Y el pin inversor, entonces ya vimos nosotros que este circuito es un integrador. Por lo tanto, tenemos acá entonces que analizar el paralelo que tenemos acá. RC paralelo con, perdón, R en paralelo con C. Por lo tanto, me queda entonces XC por R sobre la suma de XC más R. Esta va a ser la impedancia que nosotros tenemos ahora, por lo tanto va a ser la ganancia de este circuito es la impedancia de la realimentación sobre el valor de RG. Y ahí lo tienen ustedes, ¿sí? El paralelo de R con 1 sobre SC sobre RG es la ganancia de este amplificador. Bien, como acá tenemos nosotros un amplificador con ganancia unidad, ya que ustedes saben que esto es, la ganancia es R de realimentación sobre la R de entrada, al ser las dos iguales, tiene ganancia unidad. Nada más que una ganancia menos 1, porque la señal está entrando por el pin inversor. Por lo tanto, nosotros lo podemos reemplazar a este circuito por un cuadripolo que tenga una ganancia negativa, ¿sí? Es decir, que está entrando acá por el pin inversor y acá, si entra la tensión BS', acá va a salir menos BS', ¿sí? Tiene una ganancia negativa, una ganancia unidad negativa. Y luego, entonces, ya la transmitancia del camino directo va a ser la ganancia de este circuito, que está acá, por la ganancia de este circuito, que vale menos 1, por la ganancia de este otro circuito, que vale justamente 1 sobre SC sobre R. Ahí está, impedancia, entonces, que esta es una XC sobre la R, tendremos entonces la salida, ¿sí? Entonces, la salida, el camino directo, acá hay que multiplicar por menos 1 porque está entrando por el pin inversor. Si nosotros desarrollamos esta ecuación, me queda acá entonces, fíjense que acá es el producto R por 1 sobre SC sobre la suma de R más 1 sobre SC, todo sobre RG. Entonces, me va a quedar que directamente es RG por la suma de R más 1 sobre SC, y arriba me queda R por SC, por 1 sobre SC sobre R, ¿sí? Que me queda esta expresión. Entonces acá, si analizamos menos por menos es más, por menos del último amplificador es menos, por lo tanto la salida es negativa. Entonces esto me queda, como está escrito acá, si a esto lo pasamos para acá, me queda R por SC por 1 sobre SC por R, me queda entonces esta expresión. Acá cancelamos R con R, que está acá, y ya me queda esta expresión como la transmitancia del camino directo, ¿sí? Transmitancia en camino directo, entonces la expresión está acá. Bien, como acá tenemos
siempre nos fijamos en el último amplificador. Si este es un amplificador ideal, es decir, R0 igual a 0, prácticamente no tengo camino de fuga. ¿Por qué? Porque el camino de fuga solamente, acá hubiera sido el camino de fuga. Fíjense, esta tensión sobre la suma de esta resistencia me da la corriente, ¿sí? Pero esa corriente, si va por acá y aparece una R0 acá, esa corriente multiplicada por la R0 me da una tensión acá. Por lo tanto, ese es el camino de fuga. Pero acá no me da ninguna salida. ¿Por qué? Porque la R0 vale 0, es decir, que las corrientes que vienen por acá no producen caída de tensión en la salida. Por eso es que el camino vale 0. Y ahora analizamos la ganancia de lazo. La ganancia de lazo, fíjense en que nosotros hicimos este reemplazo. Acá no hay problema que yo lo hubiera podido dejar, pero ya van a ver ustedes que para resolver otro circuito podemos inventar a este generador, este cuadripolo. En este caso vale menos 1, pero cuando yo tengo y quiera poner acá un generador, para que no afecte, puedo poner acá como un cuadripolo que vale 1. Por lo tanto, yo digo, ¿qué pasa si le pongo un 1 acá? ¿Con cuánto salgo? Como este vale menos, tiene una ganancia unidad, pero invierte, entonces si yo pongo 1, a la salida va con menos 1. Por lo tanto, es la tensión que yo tengo acá. Y luego, es decir, a esto lo reemplazo por este bloque. Pongo 1 en la entrada y veo con qué salgo. Salgo con menos 1, porque este vale justamente una ganancia unidad negativa. Y ahora veo la ganancia de este que está acá. La ganancia de este va a ser justamente este circuito. Ya tengo la tensión en este punto. Y luego veo que acá tengo una resistencia, es la resistencia de entrada para esta señal, y esta RG está puesto a masa. Por lo que también si nosotros consideramos acá tierra virtual, bueno, también este punto es como que no afecta. Entonces fíjense que cómo me queda el lazo de realimentación. Yo acá tengo la BD. BD vale 1, ¿sí? Yo tengo que entrar acá y dar la vuelta y llegar acá para ver con qué tensión vuelvo. Poniendo 1, veo con qué valor vuelvo nuevamente a la entrada. Entonces, si pongo 1 acá, por menos 1 que vale esto, la salida es menos 1. Por esta impedancia, perdón, por la ganancia, va a ser justamente acá 1 sobre SC sobre R es la ganancia que tengo acá. Ahí está. Menos 1 que tengo acá, ya tengo la tensión en este punto. Por la ganancia de esto, que es 1 sobre SC, chance sobre esta resistencia, me da el valor de la ganancia de este circuito. Luego, estoy ya acá. La señal ahora, fíjense, esta va a ser mi entrada ahora a este circuito, es esta que está acá. Y esta resistencia está puesta a masa. Entonces, la R su F es la entrada. Por lo tanto, yo voy a tener esta impedancia sobre esta impedancia es la salida que voy a tener acá. Por eso es que, fíjense, está entrando por el pin inversor. Menos 1 por. ¿Sí? El paralelo que tengo acá es esto que está acá. Sobre la resistencia de entrada. Ahora, la resistencia de entrada es este camino, porque estoy haciendo esto. Entonces tengo sobre R su F. Y ahí ya tengo la tensión en este punto. ¿Sí? Entonces, analizamos de vuelta. Tengo acá un 1 y acá tengo la salida negativa, es decir, por menos 1 que está acá. Por la ganancia de esto,
que es esto, pero como está entrando por el pin inversor, multiplico por menos 1. Ya estoy parado acá. Y ahora veo que la entrada entra ahora por R sub F. Y tengo este circuito realimentado, ¿sí? Esta RG de vuelta no interviene al cálculo porque ya dijimos, consideramos tierra virtual este punto. Es decir, que visto de acá no interviene R sub G. Y entonces me va a quedar esta impedancia sobre esta resistencia es la ganancia y estoy acá en este punto. Como está entrando por el pin inversor, multiplico por menos 1 y ya he vuelto acá. Ya estoy acá de vuelta otra vez. He completado entonces el lazo. Bueno, si resuelvo esta expresión, acá me queda 1 sobre SC por R menos negativo, porque acá tengo 3 por menos 1 por menos 1 por menos 1, me da negativo. Y arriba, ¿qué me queda? El paralelo de esto. Entonces me queda R por 1 sobre SC, que es esto, sobre R más 1 sobre SC, que es esto que está acá, multiplicado por R y por R sub F. Y acá entonces cancelamos R con R y me queda justamente SC por RF por 1 más SC por R. Esta es la ganancia del lazo, es una ganancia negativa, por lo tanto el circuito seguro va a ser un circuito estable. Esta es la transmitancia del circuito. Reemplazamos el valor de la transmitancia en camino directo, que la teníamos acá, la ganancia del lazo que está acá, más el camino de fuga que vale 0. Entonces, si reemplazamos, me da esta expresión, operamos y me queda esta ecuación, ¿sí? Por lo tanto, entonces, he llegado justamente al valor de la expresión de este circuito. La transmitancia, entonces, bueno, acá hay otra forma de calcular que nosotros estamos, fíjense en que esta es la manera tradicional, digamos, de calcularla, la forma que habíamos visto en las primeras clases, pero bueno, como estamos viendo nosotros esta forma general de calcular, usamos esta expresión, ¿sí? Bueno, esta es la otra manera. Bien, vamos a ver este otro circuito. Este circuito es un circuito similar al que ustedes han visto en las clases anteriores, nada más que acá ustedes tenían resistencia y acá tenían resistencia. Ahora tienen, este divisor está formado por capacidad, resistencia, masa y otra capacidad. Y acá tienen otro divisor, pero nuevamente es un circuito RC. Entonces, el punto A siempre vamos a considerar amplificador ideal. Entonces, cuando consideramos el amplificador ideal, podemos considerar que el punto A está a tierra virtual. ¿Sí? Bien, este también es un método para calcular de forma tradicional, ¿sí? Que es los circuitos que han visto en las primeras clases. Nada más que este es un circuito ya que sigue teniendo un solo operacional, pero tiene varios componentes. Bien. Bueno, no sé si necesitan que lo veamos este circuito, o esta es una manera similar de calcular a los primeros ejercicios que hicimos, ¿sí? Lo primero entonces que hay que hacer es calcular la impedancia equivalente que yo tengo acá y la impedancia equivalente que tengo acá.
Por lo tanto, si calculo la impedancia equivalente, y la impedancia equivalente va a ser esta impedancia sobre esta va a ser la tensión de salida, ¿sí? Entonces, una manera es ir calculando, como está acá, este divisor de tensión, como consideramos que este punto es impedancia infinita, y este punto, por tierra virtual, consideramos que este punto está al mismo potencial que está acá. Por lo tanto, entonces va a ser que esta tensión sobre la R más la impedancia que yo tengo acá, que es el paralelo, me da la corriente en la entrada, multiplicado por este paralelo, tengo la tensión en este punto. Y ahora sí, ya cuando tengo la tensión en ese punto, ya tengo acá una resistencia. Por lo tanto, el circuito equivalente va a ser una R, una G' y una R de entrada. Y de este lado, ¿qué es lo que tengo? De este lado tengo la corriente, entonces en este punto es igual a la corriente en este punto. Por lo tanto, entonces tengo que calcular la corriente en este punto. Va a ser la tensión de salida, ¿sí? Sobre, tengo acá 1 sobre SC más el paralelo que tengo acá, porque este está, por tierra virtual, está a este potencial. Por lo tanto, tengo acá una resistencia en paralelo con RC, más RC, la corriente que tengo por acá, multiplicado por el paralelo, es la tensión que tengo justamente acá en S'. Entonces, como ya tengo las dos tensiones, BG' y BS', entonces la relación de la salida de esta salida respecto de esta entrada es 1 sobre SC sobre R. ¿Sí? Y acá entonces reemplazando me da esa expresión. Bueno, vamos a ver si hay tiempo todavía. Si hay tiempo, vamos a ver algún otro circuito. Voy a ver si tengo otro circuito con más de un operacional. Bueno.
Bueno, este es un circuito para el trabajo práctico. Creo que ustedes lo tienen ya en el trabajo práctico. Este circuito, si ustedes se fijan acá, ¿están viendo ustedes el circuito? Sí. Sí. Bien, este circuito tiene ya dos operacionales, es similar al anterior. ¿Cómo lo resolvemos a este? Bueno, acá no está resuelto, ¿no? Pero vamos a ver los pasos que tenemos que seguir. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es calcular la tramitancia en camino directo, ¿sí? Esta tramitancia entonces la tenemos que calcular, cortamos el lazo acá y ponemos esta resistencia. Si lo cortamos acá, el lazo de realimentación en este punto, la impedancia que yo veo para acá es 0, ¿sí? Porque acá es un amplificador ideal. Por lo tanto, al ser ideal, seguro que el camino de fuga va a ser 0. No hay ninguna caída de tensión en la R0, ya que vale 0. Entonces, si yo corto acá, acá pongo una impedancia que es 0. Es decir, este está puesto a masa. Y de este lado pongo la impedancia equivalente, que visto desde este punto para acá, es la suma de esta resistencia más esta otra resistencia, ¿sí? Entonces yo acá pongo que la suma de estas dos resistencias la tengo que poner de este lado. Es decir, la puedo poner acá como si fuera una carga, ¿sí? Está cortado el lazo. Una vez que ya está cortado el lazo, entonces reemplazado por las impedancias equivalentes, esta entonces está puesta a masa de este lado. Por lo tanto, para calcular la tramitancia en camino directo, al estar esta resistencia puesta a masa, es decir, yo tengo esta en paralelo con esta, y al considerar que este es un amplificador ideal, ya habíamos visto que la resistencia que están puesta acá no interviene en el cálculo. ¿Por qué no interviene? Porque la corriente que va por acá es 0. Por lo tanto, si es 0 la corriente en un amplificador ideal, por más que yo tenga una impedancia acá, al haber corriente 0, no produce caída de tensión. Por eso es que el potencial de masa es el mismo potencial que está acá. Entonces, la transmitancia en camino directo es la ganancia de este primer amplificador, ¿sí? La ganancia de este primer amplificador es la resistencia que tengo acá sobre la R1 por menos 1, porque está entrando por acá, por la ganancia de este segundo amplificador. No se olviden que esta resistencia es la impedancia que yo veo de acá, que es la suma de esta más esta, ¿sí? Y que actúa como la carga del circuito. Por lo tanto, entonces, esta ganancia por esta ganancia es menos también acá esta impedancia sobre esta impedancia. Por lo tanto, la ganancia de este circuito acá del primero es A por R1 sobre R1 es menos A, porque es por menos 1, menos A. Este gana menos A. Y este gana B por R2 sobre R2 es igual a B por menos 1. Me queda entonces menos, con el menos del primero me da positivo. Por lo tanto, la transmitancia del camino directo es A por B. ¿Está entendido hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora voy a calcular la ganancia de lazo. Para calcular la ganancia de lazo, me conviene acá poner un cuadripolo activo, un cuadripolo que gane 1, ¿sí? Pongo acá entonces línea de punto, le hago acá, lo fabrico al cuadripolo, igual como que vimos recién. Nada más que este cuadripolo no va a ganar menos 1, sino que va a ganar 1. ¿Para qué me sirve eso? Para ponerle acá una tensión de entrada igual a 1. La salida vale 1, ¿sí? Y ahora tengo entonces, la ganancia de este es menos B, porque es esta impedancia sobre esta, por lo tanto es menos B.
Por lo tanto, la tensión que tengo acá es 1. 1 por la ganancia de este es B. ¿Sí? Bien. Para calcular la ganancia del lazo, ya tiene que quedar el lazo puesto acá. Pero ahora, esta tensión de entrada está puesta a masa. ¿Sí? Entonces, tengo 1 por B, por menos B. Tengo acá la tensión en la salida. Veo que tengo acá. Yo acá tengo un divisor de tensión. Por lo tanto, a la tensión que tengo acá sobre esta resistencia más esta resistencia, tengo la corriente que circula por acá. Multiplicado por la R3, tengo la tensión en este punto. ¿Sí? Fíjense en que como este amplificador es ideal, la impedancia vista desde acá es un circuito abierto. Por lo tanto, la tensión, entonces acá va a ser 1 por menos B, tengo la tensión en este punto, sobre la suma de C por R3 más R3, tengo la corriente, multiplicado por R3, tengo la tensión. Ahora, para este amplificador en la realimentación, tiene una realimentación positiva. ¿Sí? Entonces, fíjense en que acá la señal está entrando por el pin positivo. Y este está puesto acá a masa y tengo esta realimentación. ¿Sí? Entonces, la ganancia de este amplificador es 1, porque acá tengo un amplificador no inversor. Es 1 más esta resistencia sobre esta resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la ganancia de este amplificador? Vale 1 más A, porque es A por R1 sobre R1. 1 más A. ¿Sí? Y ya, cuando multiplico, estoy acá, en la entrada del generador de ese cuadripolo unidad. Y ya he vuelto, es decir, ya completé el ciclo. Entonces, así determino el valor de la ganancia del lazo y directamente ahora, ¿qué me queda? Reemplazar transmitancia igual a la transmitancia en camino directo, que es A por B, sobre 1 menos la ganancia del lazo, que acá la ganancia del lazo es, este me da negativo, ¿sí? Esto es menos B, sobre R3 por 1 más C. Por R3 se cancelan R3 con R3, me queda, entonces, me queda menos B por 1 sobre 1 más C. Tengo la tensión en este punto, multiplicado por la ganancia de este que vale 1 más A. ¿Sí? Bueno, reemplazando esos valores, tengo que operar y ya tengo el valor de la salida. ¿Sí? Este circuito creo que ustedes lo tienen en el trabajo práctico. Así que, bueno, cada vez que ustedes tengan un circuito con más de un operacional, conviene entonces poner acá un amplificador de ganancia unidad, o mejor dicho, un cuadripolo de ganancia unidad. De tal modo de poder entonces ver cuánto vale la ganancia del lazo. ¿Sí? Ingeniero, ¿cuándo se pondría de ganancia -1? ¿Cuando el primero entre por el positivo y el segundo sea inversor? De -1, cuando ustedes tienen, como en el caso del ejemplo anterior, no sé si podemos volver al Claro. ejemplo anterior, ustedes tienen en el camino, tienen justamente un amplificador que
tiene una ganancia unidad. ¿Sí? Lo vemos nuevamente a ese circuito. Bueno, acá está. ¿Lo están viendo ahí? Fíjense acá, este circuito, a mí, o sea, me conviene buscar un circuito como buscar un amplificador como este circuito que está acá, para poder entonces reemplazarlo por un cuadripolo, en este caso que gane lo mismo que gana acá. Este particular gana -1, porque si ustedes ven desde acá, desde este punto hasta este punto, es un amplificador inversor. Pero como las dos resistencias, tanto la de la entrada como la de realimentación, son iguales, entonces esta resistencia sobre esta me da la ganancia del circuito. R sobre R vale 1 por -1, porque está entrando el pin inversor, me da justamente una ganancia de -1. ¿Sí? Entonces yo a ya sé cuánto vale la ganancia. Por eso que lo reemplazo directamente por esto, que tiene una ganancia negativa de -1. Y ahora sí veo, sí. En un caso que ese amplificador no tuviera ganancia -1, ¿qué podríamos hacer? ¿Reemplazamos un cuadripolo con la misma ganancia o...? Lo podría reemplazar con la misma ganancia o simplemente corto acá en este punto, ¿sí? En ese punto lo corto y ahí pongo ese generador ficticio, ese cuadripolo ficticio que gana 1. De tal modo entonces que yo tenga acá ya entro con 1, veo la ganancia de la ganancia de y la ganancia viniendo por acá, la ganancia de Una vez que yo encuentro ya la ganancia, estoy de vuelta otra vez, llegué de donde he partido, y esa va a ser la ganancia de lazo. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Bueno, no sé si quedó alguna otra duda directa o hay que hacer varios ejercicios. Yo le voy a buscar algunos ejercicios más para que ustedes lo puedan ir haciendo. De todos modos, le voy a subir al aula virtual como para que ustedes lo vean cómo se ha resuelto y puedan también resolverlo los otros puntos anteriores. ¿De acuerdo? Esto no lo había subido, así que ya lo subo al aula virtual. ¿Alguna otra duda? Por el momento no. Bueno, yo le buscaría más circuitos para que ustedes puedan practicar y a medida que ustedes lo vayan viendo y si les genera duda, tienen que, antes siempre de iniciar la clase, pueden hacer la consulta. ¿Sí? La próxima clase ya vamos a ver otro tema relacionado con mi cálculo de la impedancia de circuitos realimentados. ¿Sí? También circuitos, digamos, que tienen una realimentación negativa, cómo se modifica la impedancia. Y una vez que veamos eso, cálculo de impedancia de circuito realimentado, después vamos a ver ancho de banda del circuito realimentado. Ya hemos visto en un circuito simple que cuando realimentamos el circuito, modificamos la ganancia.
Pero al modificar la ganancia del circuito, también modificamos el ancho de banda. Ya que hay un concepto fundamental que hay que recordar, que el producto del ancho de banda por la ganancia del circuito me da una constante. Por lo tanto, si yo disminuyo la ganancia, aumento el ancho de banda. Y si quiero aumentar la ganancia, disminuyo el ancho de banda, ¿sí? Es decir, el producto me va a dar un valor constante para cada circuito. Entonces, es muy importante poder calcular no solo la impedancia de entrada y la impedancia de salida de un circuito realimentado, sino también es importante calcular el ancho de banda, ya que cuando nosotros aumentamos la ganancia, tenemos que reducir el ancho de banda. Son esos dos temas que nos queda ver antes de pasar a reguladores de tensión. Después nosotros de ver estos dos temas, vamos a ver reguladores de tensión y después sí vamos a volver otra vez a ver estabilidad de circuitos realimentados y osciladores, que es el último tema de la materia. Bueno, nosotros nos queda, lógicamente, que nos quedan 3 temas todavía grandes, largos, con varios ejercicios, y también con parte para hacer práctica de laboratorio. Ya seguramente que en la próxima semana va a haber ya actividad para realizar en un laboratorio. Yo no le dije nada al inicio inicio de la primera clase. Esta materia, ustedes tienen que hacer un proyecto, además de las prácticas, tienen que presentar un trabajo, un proyecto sobre estos temas, ¿sí? La aplicación de los operacionales son múltiples, es decir, en cualquier circuito están presentes los amplificadores operacionales. Por eso es que es muy importante que ustedes, que formen después grupitos de 2, a lo sumo 3 personas no más. Lo ideal es 2 personas para que puedan hacer entonces un proyecto con operacionales, ¿sí? Como aplicación de todo esto que vamos a ver durante el año. Así que la carpeta de trabajo práctico del laboratorio se compone con las prácticas del laboratorio y para terminar tienen que hacer un proyecto con amplificadores operacionales. Hay algunos que también usan, los reguladores de tensión, ya van a ver que los reguladores de tensión internamente, el circuito integrado, como ser los reguladores de tensión de la serie 78, 79, el 317, y todos los reguladores de tensión internamente tienen justamente amplificadores operacionales. Entonces, algunos lo que hacen es, como están viendo ustedes técnicas digitales, y también les piden a ustedes un proyecto en técnicas digitales, bueno, pueden hacer un mismo proyecto para las 2 materias, donde justamente puedan, por ejemplo, digitalmente lo puedan controlar a la tensión de un regulador de tensión, por ejemplo, ¿sí? O sea, pueden usar esa parte, la parte digital para controlar la tensión, por ejemplo, de una fuente que tenga una tensión estabilizada y controlada tanto en tensión como en corriente. Eso lo pueden hacer. También pueden hacer una fuente de corriente. En la industria se utilizan mucho
la fuente de corriente. La fuente de corriente en la industria normalizada son de 4 miliamperes hasta 20 miliamperes. Eso me sirve para alimentar o hacerle circular, mejor dicho, corriente a los sensores resistivos, como ser a la RTD, a los termistores, a la galga extensométrica. Todos esos son sensores resistivos. Y entonces en la industria se utiliza una fuente de corriente para hacerle circular una corriente constante justamente, y al variar la resistencia con la variable que queremos medir, me va a producir entonces una tensión que es proporcional a la resistencia, y a su vez esa resistencia es variable con la variable a medir, ¿sí? Bueno, a medida que ustedes vayan viendo la materia, se van a ir dando cuenta entonces que podemos hacer muchos proyectos y podemos justamente usar los conocimientos de las otras materias. Justamente esa es la idea. Así que como ustedes ven acá, ya estamos aplicando cuadripolo activo y están aplicando teoría de los circuitos 2. De modo que pueden hacer entonces proyectos donde también tengan la parte digital. Bueno, no sé si queda alguna duda. Yo le voy a subir este material al aula virtual para que ustedes tengan algunos ejercicios resueltos y vean cómo calcular, para que les sirva de base para calcular los ejercicios de los trabajos prácticos. Les digo esto, que vayan pensando en los grupitos y vayan pensando qué van a armar, ¿sí? Para que cuando llegue diciembre ya solamente tengan que ir al laboratorio y a ensayarlo al circuito, así puedan aprobar la parte práctica. Y bueno, y la teoría, lógicamente, si ustedes aprueban con 7 en adelante o con 6 en adelante, pueden promocionar la materia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguien que quiera preguntar. Si no, terminamos acá la clase, y la próxima clase vamos a ver entonces cálculo de impedancia de circuitos realimentados. Ninguna duda de mi parte, profe. Todo bien, profe. Bueno, entonces dejamos acá y nos vemos la próxima semana. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, José. Buenas